En la mesa nos acompaña el profesor Rafael Eusquiza Loaiza, quien es doctorando en Psicología del Desarrollo y Educación por la Universidad de Valencia en España. Él también es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía por la PUC. Ha desarrollado una segunda especialidad en Psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello en Chile y un diplomado en Estudios Avanzados en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Valencia en España. Actualmente se desempeña en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas. También es coordinador del Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Educativas y docente ordinario asociado. Sus temas de investigación abordan el desarrollo docente, la gestión de instituciones educativas y educación básica rural. La mesa también es acompañada por la comentarista Ángela Villacorta Arrué. Ella es magíster y doctora en educación, docente de educación primaria con más de 30 años de servicio, cuenta con 18 años de experiencia en aula y experiencia en docencia universitaria y se ha desempeñado como directora designada de la institución educativa. Ella también ha sido directora regional en educación en Ucayali y actualmente es directora de gestión pedagógica de la DRE Ucayali y coordinadora de proyectos regionales y monitora UMC en Ucayali. La dinámica de la mesa es la siguiente. El ponente, Rafael Egusquiza, expondrá su investigación y luego se iniciará un intercambio de ideas con la comentarista Ángela Villacorta. Posteriormente, responderemos a las preguntas del público que pueden ser expresadas oralmente o a través del chat. Dicho esto, comencemos con la ponencia. Muchas gracias, Leslie. Agradezco por la oportunidad y también por la aceptación de la profesora eh, Ángela Villacorta a comentar mi presentación. Voy a proceder a colgar el PPT. La presentación se da a partir de una investigación emprendida por tres colegas, mi persona y dos colegas de la universidad, el profesor Marvin Quispe, el profesor Luis Tineo y el que les habla. Y parte de algunos elementos que me gustaría comentar, ¿no? En la universidad, en el equipo del IP, estábamos trabajando en el grupo de investigación aquellos temas vinculados a la gestión y el desarrollo de políticas eh, que tienen que ver con el ODS 4. Uno de estos aspectos que toca el Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene que ver justamente con el desarrollo de los docentes, ¿no? El factor tan importante como es el factor docente. Eh, Entre el 2019 y 2020 nos comprometimos a desarrollar un diagnóstico de escuelas pertenecientes a la red escolar del suroriente peruano, la RESOP, en tres regiones de la Amazonía, en el sur de la Amazonía, una parte de Ucayali, Madre de Dios, y una parte de Cusco. Y en ese sentido, este diagnóstico que era para potenciar el trabajo y la planificación de la red, nos permitió también acercarnos a diferentes ambientes de trabajo y sobre todo a la relación con docentes, directivos de estas escuelas. Y en ese sentido quisimos continuar luego otra investigación vinculada a zonas de la Amazonía y es por eso que luego con el tiempo desarrollamos esta siguiente propuesta. En realidad, en el contexto de que se da esta investigación, hemos recogido varias informaciones vinculadas a lo que ocurre y ha supuesto la pandemia para el sistema educativo en general, y ahí bueno, podemos presentar diferentes informaciones vinculadas a lo que ha ocurrido, a la pérdida de aprendizajes, a los problemas que esto va a suscitar en el futuro respecto al desarrollo, al comportamiento económico, a la capacidad de trabajo y de capacitación y de formación que también se pierde con este proceso que nos duró en el Perú 2 o 3 años, incluso, ¿no? Y en zonas tan, digamos, limitadas de recursos y de desarrollo de la tecnología que podía haber, en cierta forma, supuesto alguna suplencia de lo que
significaba la falta de la escolaridad en estas escuelas, ¿no? Y con ello también el factor docente, ¿no? La Amazonía es muy importante para el mundo, ¿no? Y los diferentes ecosistemas de la Amazonía nos permiten no solo a la población que vive en la Amazonía, sino a todo el país y en general al mundo, diferentes niveles de riqueza, de desarrollo, y es por eso tan importante también tener no solo una mirada, sino asumir, digamos, lo que significa eh, esta población, esta riqueza natural y este derecho de los pueblos a gestionar y a vivir en su territorio. Y en ese sentido también es muy importante que el sistema educativo mirado desde el Estado también pueda, digamos, atender y asumir esa dimensión, cosa que a veces no ocurre, ¿no? También tenemos en cuenta que en ese sentido la población amazónica, la buena parte de la población amazónica tiene dificultades muy grandes para acceder a servicios, pero también en general, en nivel de la medición de la pobreza monetaria, tiene una población muy alta bajo el nivel de pobreza. Los objetivos de la investigación se centraron en lo siguiente, ¿no? Analizar y describir los desafíos y roles emergentes que percibe el personal docente de instituciones educativas rurales de primaria y secundaria ante las demandas educativas de los actores diversos en el mundo de la educación y de la población. Y nos centramos en tres ejes, ¿no? Luego de procesar varias cosas, tanto el marco del buen desempeño como otros documentos que hacían énfasis en diferentes competencias, funciones y roles de los docentes, nos centramos en tres aspectos: la enseñanza y el aprendizaje del estudiantado, la participación del personal docente en la gestión institucional y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. La metodología que empleamos se centró en hacer un estudio descriptivo, cualitativo, empleando el método fenomenológico para analizar las percepciones del personal docente. Una muestra intencionada de escuelas de educación básica regular que abarcaba las cuatro regiones: Madre de Dios, Amazonas, Loreto y Ucayali. Eh, y partimos de una entrevista semiestructurada con una guía de preguntas, y luego, para sistematizar toda esta información que logramos grabar a partir de diálogos y conversaciones, utilizamos el software Atrasti. Hay que decir que en este sentido el proceso nos llevó el doble de tiempo que habíamos supuesto, ¿no? Porque primero, no solamente es difícil el contacto y la disponibilidad del personal docente para poder atender entrevistas a profundidad que duraban una hora, hora y cuarto, hora y 20, sino también el que el medio de comunicación no era tan fluido, ¿no? Entonces tuvimos que tener algunas estrategias para poder lograr la información, la entrevista en un buen tono, usando los medios tecnológicos que podíamos tener en consideración. Como decíamos, partimos del marco del buen desempeño docente y también de las funciones docentes, pero también de investigaciones que vinculaban las limitaciones de los que habían sufrido los estudiantes y los docentes y los cambios exigidos por la pandemia. Y luego pudimos explorar, adaptar algunos instrumentos a partir de entrevistas con algunos profesores de algunas de las zonas que habíamos elegido, ¿no? Nos planteamos también, y eso aparece expresado en el texto inicial, que las diferencias que podían haber en el comportamiento de los docentes también obedecían a diferentes presencias territoriales, ¿no? No es lo mismo estar en el bosque amazónico que en la sabana o en las zonas ribereñas o las terrazas. Y entonces entendíamos que en ese sentido había un horizonte por explorar. Como verán, la muestra abarcó estos docentes y tratamos de identificarlos no intencionalmente
porque eran de un lugar a otro, sino porque tenían disposición a asistir. Como verán, y están las fotos, algunas de las fotos que los hemos sacado un poco para ambientar, pero no obedecen a que necesariamente los profesores venían de estas zonas, pero sí tienen que ver con los diferentes territorios y pisos ecológicos eh, que aparecen en la Amazonía. No, la Amazonía no es un territorio único, ni plano, ni homogéneo, al contrario, hay diferentes expresiones y zonas ecológicas que nos pueden dar cuenta también de diferentes modos de vida, de diferentes formas de relacionarse con el ambiente y también diferentes formas de ocupamiento del territorio. Y también, por supuesto, diferentes limitaciones y demandas. Vamos a señalar algunos aspectos que tienen que ver con algunos conceptos básicos rápidamente para poder comentar los resultados y conclusiones. Las profesiones cambian y muchas veces estos cambios tienen que ver con estas transformaciones que sufre el contexto y que en ciertas formas los cambios marcados en el mercado laboral o las innovaciones tecnológicas eh, hacen crecer diferentes demandas y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los cambios en las condiciones laborales que han surgido en estos años también son una marca muy importante y la demanda social es un elemento que hay que tener en consideración. Partimos de este concepto señalado por Arango. Es el recurso por medio del cual las sociedades ejercen presión directa para obtener un cambio, desarrollo o transformación en las relaciones sociales. Efectivamente, los cambios en las demandas de la población hacia la educación son un elemento importante a tener en cuenta. Y por último, el ecosistema educativo, entendido como lo señala Choque, el conjunto de personas y organizaciones constituyentes de los diferentes niveles del sistema que interactúan con la finalidad de lograr los objetivos educativos en un determinado contexto social. ¿Qué fuimos viendo, ¿no? Identificamos estos tres niveles donde habían posibilidades de organizar estas entrevistas sobre las percepciones de las demandas y los roles exigidos por parte de los docentes. Y entonces acudimos a tres cuestiones, ¿no? Sobre la enseñanza y el aprendizaje nos basamos en PRNU y todas estas señalamientos de las competencias vinculadas al saber enseñar y afrontar también entonces los diferentes dilemas de la enseñanza. Por otro lado, sobre la participación del personal docente en la gestión institucional, nos basamos justamente en esta idea acuñada en uno de los textos de Naciones Unidas acerca de la participación en la construcción y gestión de escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, que permitan asegurar los aprendizajes y las competencias para la vida y el trabajo sostenible. Y por último, el concepto vinculado al desarrollo de la profesionalidad tiene que ver con los factores que, como el salario, la demanda del mercado laboral, el clima organizacional, en los centros donde el profesor trabaja, eh, hacen que esta profesión también deba desarrollarse, y estas están vinculadas a las estructuras jerárquicas, a la profesión misma y otros factores. Esto lo señala Invermont y Kant. Resultados y conclusiones. Hay que decir previamente a plantearles un poco en globo, un poco en resumen lo que hemos ido encontrando. Lo que no encontramos fueron percepciones contrapuestas entre los docentes hombres y docentes mujeres, ¿no? O por departamento. Algunas percepciones fueron similares y otras complementaban las visiones de los demás. Una diferencia de matiz es que sí encontramos, es que el personal docente de las escuelas primarias perciben que hay más presencia de los padres y madres de familia con respecto al acompañamiento del aprendizaje de sus hijos, mientras que en secundaria esa presencia es mucho menor. Entonces, eso es un elemento que lo vemos en la mayor parte de escuelas en el sistema educativo. No solamente, no es propio necesariamente solo de la Amazonía, pero se repite, ¿no? Que tiene que ver con los ciclos de vida, con las demandas familiares y cómo asumimos a los niños y a los adolescentes también en nuestros roles de cuidado.
Y las demandas identificadas las identificamos como 7 aspectos que me parece bien importante tenerlas en cuenta, darles una mirada, ¿no? Primero, la primera demanda era la necesidad de una eficacia en la enseñanza, es decir, el término eficacia surge justamente de esta idea de que lo que se haga se logre ciertos objetivos, ciertos resultados. Segundo, las capacidades plenas como docente CIB, ¿no? Que es un elemento que se repite no solamente en primaria, sino en secundaria, que hay una demanda muy fuerte porque sí se asuma que la educación intercultural bilingüe es necesaria en los dos niveles. Tercero, una gestión democrática de las instituciones educativas, entendiéndose este término de gestión democrática, un término amplio, y que implica participación, transparencia, rendición de cuentas, colegialidad, colectivo, etcétera, ¿no? Cuarto, una construcción de la convivencia escolar inclusiva y abierta a la comunidad. Y este es un aspecto bien interesante porque no solamente se habla de una convivencia escolar intraescuela, ¿no? Sino que ésta tiene relación con la comunidad. Quinto, la renovación permanente de su práctica pedagógica ante las nuevas demandas, ¿no? Entonces, ahí es notorio que los profesores perciban claramente que hay una demanda muy fuerte para que su, su experiencia y su desarrollo, que es el objeto fundamental de su quehacer, sea más actualizado, cambie, ¿no? Se desarrolle. Y los dos últimos tienen que ver con vinculados a la propia persona del docente, el cumplimiento de la ética laboral, muy importante, después vendremos sobre ello, y la actuación sobre el bienestar del estudiantado y del mismo docente. Los roles identificados, fuimos identificando algunos roles vinculados a estas demandas y por eso entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces eso es un rol, los roles como el papel que juega el profesorado en este campo, no solo entonces se centra en la función determinada, sino en qué papel va a jugar en función de estas demandas y y de sus propias obligaciones, ¿no? Por eso es que se ha planteado un poco este tema. El primer rol, el enseñante formador de competencias. El segundo, promotor pleno de la cultura bilingüe y multilingüe, ¿no? Es un punto importante porque en algunos territorios no solamente hay una lengua, o sea, hay dos, tres, conviven, ¿no? Y no necesariamente podemos decir, claro, hay mestizos y hay chipivos, por ejemplo. No, no es así. El territorio es mucho más rico en ese sentido. Tercero, habilitador democrático de la gestión escolar en el marco de la mejora continua. Entonces, la relación entre gestión y mejora continua es fundamental en esta percepción. Es decir, no, si se nos pide, se nos demanda que mejoremos, ¿no? Impulsor de la convivencia escolar, con todo este planteamiento de fondo que señala los diferentes aspectos. Articulador entre la institución educativa y los diferentes actores de la comunidad local. Docente, explorador e indagador de las demandas de su profesión. ¿Mm? Entonces, formación continua, que es una demanda muy fuerte, pero también es un elemento que los docentes señalan como un limitante, ¿no? Eh, y las últimas, el profesional que cumple las responsabilidades deontológicas de la profesión docente, es decir, una práctica ética, que quiere decir no solamente no actuar con maleficencia, sino también actuar con beneficio, ser justos, ¿no? Y ser autónomos y dar autonomía, ¿no? Y por último, cuidador del bienestar del estudiantado y el intercuidado del personal docente. Este rol 8 plantea dos cuestiones, ¿no? No solamente es el bienestar del estudiantado, sino también el intercuidado del personal docente en la medida que sí se ha identificado que en estos espacios el problema de la salud, el problema de la adaptación, el absentismo y otras dificultades surgen también del mismo medio, de la propia adaptación de los profesores al medio donde viven. Y también que tiene que ver con los chicos. Por último, las limitaciones y recomendaciones, solamente decir que esta no diferenciación entre los docentes de instituciones educativas ribereñas, situadas en el bosque o alejados de ríos, ubicados en suelos amazónicos, en degradación por la extracción de minerales o tala ilegal, em, no le hemos logrado desarrollar. Em, Consideramos que puede haber diferencias relacionadas con las diferencias del territorio. No pudimos entrar en algún territorio que queríamos,
por las dificultades que venían del contacto. Recomendaciones, hacer estudios considerando estos roles y desafíos identificados para reajustar el diseño de políticas curriculares, perfil docente y evidentemente los marcos de desempeño que se plantean para el profesorado. Y es muy importante considerar una revisión de las funciones del personal docente relacionadas con los roles que se han identificado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Rafael. Sin duda, la investigación ha sido muy importante, más aún con las recomendaciones que ha brindado después de ella, en base a ella también. Le doy el paso a la comentarista para que se inicie el intercambio de ideas. Ah, está viendo. Hola, ¿Qué tal? hola, Bienvenida, hola. Ángela. Sí, se te Sí, escucha, ¿se me no se te escucha? ve, pero sí se Hola. escucha. Sí, estoy intentando porque se me veía, no sé por qué ahora no. Ya Así es creo, la señal. ya, Ahí listo. estamos. Sí, buena tarde contigo, Rafael. Primero felicitarlos a Rafael, a Marvin, al señor Luis Enrique Tineo por esta investigación. Para nosotros como docentes y gestores de la diversidad en el territorio amazónico, estas investigaciones enriquecen realmente eh, como evidencia para, para ayudarnos a mirar qué está pasando, qué está faltando, cómo ratificar esos roles que el marco de buen desempeño y la investigación indica para nuestro sistema educativo. De verdad, muy interesante. Felicito al equipo por esta investigación. Nos gustaría que continúen con los desafíos que han faltado, ¿no? Y bueno, que se difunda también la investigación. Eh, en principio, tengo algunas inquietudes, ¿no? Que de repente en la profundización o del diálogo, y también podrías explicar un poco. Eh, esta pregunta, por ejemplo, cuando ustedes en su propuesta plantean que el 40% de agua, de agua dulce de la Amazonía, bueno, está en Amazonía. Ese componente ambiental es bien potente y que también no lo siento enlazado con las demandas, ¿no? Que también podría ir como una demanda en el tema del cambio climático que ahora en Amazonía y en el mundo estamos padeciendo todo el sistema realmente de Amazonía, eh, las estaciones que antes, si bien cierto, no eran marcadas, pero teníamos ciclos, ¿no? De ambientales que se manejaba en Amazonía y que ahora los estamos perdiendo. Si esto se percibe en los maestros como parte de su rol que tienen que asumir en cuanto al cuidado, al bienestar de los estudiantes y de la comunidad educativa. No sé si se percibe esto en alguna parte de la investigación. Nos gustaría me gustaría saber si esto ha pasado, ¿no? En parte de la investigación. Me indican que es un diálogo o Sí, sí. planteo todas las. No, podemos comentar rápidamente, ¿no? Sí, Ya, trataré de ser muy breve para que dialoguemos. Sí, justamente, Ángela, el componente ambiental, el cuidado de la Amazonía, no aparece fuertemente, aparece débilmente en algunas expresiones. En algunos casos, los profesores son ajenos a la comunidad. Ese es un punto importante, ¿no? Llegan a la comunidad y trabajan allí, pero y donde sí aparece es en el tema del cuidado del profesorado, ¿no? Y el cuidado de los niños, donde eh, sin marcarlo como tal, sí hay una percepción de que el ambiente en cierta forma es hostil, ¿no? Por enfermedades gástricas, enfermedades por los mosquitos, la fiebre amarilla, etc. Y entonces ahí aparece la necesidad del cuidado, ¿no?
pero no aparece del cuidado en función del medio ambiente como potencial, ¿no? También aparece algún aspecto vinculado a las relaciones con la comunidad, ¿no? Eh, y en ese sentido sí se desarrolla sí se ve como una demanda y se plantea, el profesor plantea que es necesario y es parte de su rol abrir a la escuela a la comunidad, ¿no? Esa es una puerta que podemos tocar, pero aparentemente con el tema en sí mismo del ambiente no aparece con fuerza. Ya. Eh, Pensaba que lo podían asociar al efecto de las enfermedades que sí lo mencionan, que están padeciendo ellos mismos, pero indicas que no. Ya, ya, está bien, eso es algo que importante porque justamente nosotros estamos tratando de implementar una directiva frente a todos estos incendios y todo lo que está planteando y cómo la comunidad indígena tiene que ser protectora también, promover esas enseñanzas. Ya, no parece esa percepción. La otra pregunta es referente a su rol formador de competencias o de desarrollo de los aprendizajes. Es que si aparece o perciben los docentes bilingües toda la brecha que ha generado pandemia, si sienten que hay una diferencia entre las brechas que existían antes de pandemia en el aprendizaje y con las brechas que ahora existen post pandemia. ¿Se siente esto en los docentes que perciben eso en los estudiantes? Hay dos cuestiones allí, ¿no? La percepción vinculada a su rol frente a lo que hacen con sus alumnos tiene que ver con, y creo, tengo la impresión, esa es mi opinión, tengo la impresión que se quedan mucho en la normativa, ¿no? Entonces, ¿por dónde entran? Todos asumen que hay que hacer un diagnóstico, hay una pérdida de aprendizajes, hay una necesidad de cubrir esos aprendizajes, de avanzar y de tratar de recuperar aprendizajes. Entonces se han apropiado del discurso en ese sentido, que los lleva a asumir que ese es su rol, ¿no? Que es en parte es eso. Pero en segundo lugar, el otro punto que aparece también en las entrevistas es que no hay una mayor comprensión, digamos, de un rol potenciador de, de otro tipo de aprendizaje. Sí lo dicen por el lado del déficit, es decir, por el lado de que hoy se hace sentir mucho más la ausencia y la posibilidad de las limitaciones frente al uso de las TICs, ¿no? O el Internet, ¿no? Es que eso es difícil de asumir y entonces dicen, no, no hay condiciones, no hay forma, tenemos muchas limitaciones y eso lo incorporan en esta idea de la formación propia, ¿no? O sea, no podemos formarnos más porque no tenemos acceso a estas cosas. Y una cosa que sí aparece aquí y también en otra investigación que hicimos en zonas andinas apareció, es esta vinculación con lo que sí recuperan es que en este periodo, ¿no? En estos años de pandemia, se generó una posibilidad de trabajar con las semanas de gestión, ¿no? Y las semanas de gestión sí la rescatan como un aporte, ¿no? Como un aporte en el sentido de que les ha permitido reunirse, evaluar, ¿no? En algunos casos, compartir el diagnóstico que tienen sobre los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que por ahí hay un elemento que puede potenciarse y tiene que ver con esta necesidad de tener mayor trabajo compartido, pero con una cierta direccionalidad. Gracias. Sí, esto, esto también es importante, la percepción entre sus convicciones y su propia identidad profesional y distanciar de la normativa, ¿no? Como es Mm. que solamente hay que hacer porque el minero dice que hay que recuperar, porque el ladreo dice que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, o si es que
como su rol realmente de potenciador de aprendizaje, le lleva a hacer este análisis de su propia práctica. Pero bueno, ya los estás explicando, bien interesante. El otro tema que también está muy interesante es el rol 2, el rol de promotor de la AIB, porque estamos en un momento crucial, estamos en el momento de la revisión de la política de la AIB y estamos intentando actualizar la política, pero ¿cómo es que esta política tenemos que actualizarla de abajo para arriba? Por eso es interesante qué es lo que ellos, cómo perciben la política de la EIB, porque hay fuerzas bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Que no están de acuerdo y quieren anular la política EIB. Hay fuerzas en el país que no quieren que exista la EIB. Pero en la región amazónica, tan diversa y con tantos desafíos, no podemos darnos el lujo de decir no vamos a implementar una política de educación intercultural bilingüe. Podemos mejorarla, sí, podemos repotenciarla, podemos actualizarla, pero necesitamos hacerlo de abajo para arriba. De pronto ha estado muy centrado desde lo académico, desde los escritorios, desde los expertos, que es bien interesante, pero recoger lo que los maestros sienten, la comunidad siente. Por eso, ¿qué percepción tienen ellos de la política IB, de su rol como maestro docente bilingüe, promotor de la cultura, de la cosmovisión, del diálogo de saberes? ¿Qué se siente de eso? No hay que olvidar que esta es una entrevista sobre sus percepciones de las demandas, ¿no? Y es cuando perciben fuertemente esa demanda. Eso es muy importante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a planificar en el mundo de la educación sin ver la demanda, ¿no? Sin ver lo que demanda la población. Y ese es un punto central para entender una política, para desarrollar una política, ¿no? Y que esa expresión pueda volver a esta reflexión que se hace con la misma población. Entonces, se ha pensado que los que participan son solamente los funcionarios, ¿no? O sea, los docentes, de cierta forma, etcétera, pero no es así, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la percepción de demanda es porque tiene que ver con que conviven en un medio intercultural y bilingüe, o trilingüe o multilingüe, ¿no? ¿No? No solamente bilingüe, por un lado. Por otro, em, y eso lo señalo también porque en el diagnóstico con la RESOP salió bastante, eh, estás en una zona machiguenga y el 80% de profesores son bilingües, sí, pero de quechua y castellano y no machiguenga, ¿no? Y entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Es no solamente una comprensión de la lengua local, de la lengua de la población originaria, sino que hacen traslados desde, ellos son quechuas, que hablan castellano y enseñan a machiguengas, ¿no? Y entonces ahí hay toda una problemática que se abre y eso ocurre en muchos casos en las poblaciones. Es interesante que los profesores sí perciben que esa demanda se da, ¿no? Y que se da por igual en primaria y en secundaria, ojo, ¿no? No se queda en el tema, en el terreno de la primaria. Es decir, que las familias y las comunidades, ellos sienten que hay una necesidad de poder ser promotores de esa de ese multilingüismo, de ese bilingüismo que se tiene que desarrollar, ¿no? Yo creo que tiene un poco claro el tema de lo intercultural, ¿no? Porque claro, o sea, pero se problematizan, lo cual es importante, ¿no? Y yo creo que ese eje de lo intercultural todavía no está desarrollado en los profesores de la manera que quisiéramos. Creo que el tema del respeto a la lengua y otro, y es más, uno de los cuestionamientos a la política actual, de lo que tú señalabas, viene por ahí, ¿no? A reducir, no hay que enseñar el idioma o dejarlo como el inglés, ¿no? Un par de horitas a la semana. Eso es un poco la propuesta. Pero no ven el tema intercultural, no ven las relaciones culturales, ¿no? Leslie nos avisa si ya estamos en tiempo, pero una última preguntita me gustaría hacer si es que estamos en tiempo. Claro. Este,
en el objetivo de profesionalismo, eh, he leído todo lo que quieren ellos, qué interesante las cosas que salen, cómo tienen las aspiraciones, las metas en su trayectoria profesional, quieren llegar a ser líderes y todo lo que salió en la investigación, muy interesante. Pero también, si es que salen o perciben, en la parte económica sí han reclamado, pero es, por ejemplo, es muy difícil que el maestro bilingüe se nombre, que el maestro bilingüe ascienda, porque todo en el país está estandarizado. Si no hemos dado la misma oportunidad a todos, ¿cómo es que los evaluamos o los pedimos que hagan lo mismo todos? Entonces, no hay equidad en el tratamiento referente a dar las oportunidades y pedirles lo mismo, ¿no? No sé si ellos perciben, bueno, esta brecha o si es que demandan que el Estado, el Ministerio, las regiones, podamos hacer algo más pertinente, más equitativo para su desarrollo profesional. Alguien lo mencionó en el tema económico y Sí, las oportunidades. sí, 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 aparece desde ese punto de vista, desde las oportunidades a las cuales no acceden, ¿no? Es el trabajar en esas zonas implica no acceder a oportunidades, ¿no? De formación, pero no solo de formación, sino también de desarrollo en otros campos, ¿no? Esa es una cosa. Y entonces el enriquecimiento profesional, y eso nuevamente pienso en la otra investigación muy cercana, ¿no? El enriquecimiento profesional a través, por ejemplo, de lo que se ha propagado mucho del interaprendizaje, las comunidades de aprendizaje, etcétera, o lo ven por el lado de, no, yo me preparo personalmente y bueno, y a más y al máximo, pues bueno, en las semanas de gestión, donde yo me encuentro con el otro y puedo dialogar y todo, ¿no? Pero no lo ven pensando, porque también desde el punto de vista de esos espacios, ¿no? De lo que significan estar en la comunidad y trabajar ahí, no necesariamente ese espacio te permite otras dimensiones de la profesionalización, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es lo que tú mencionas, ¿no? Algunos han señalado como que están al margen de ciertas oportunidades para, ¿no? Poder desarrollarse más, ¿no? Creo que también, y por lo que he visto en otros casos también, el contratado tiene también han llegado a un punto donde ganan igual que el nombrado en la primera escala. Entonces, ya es un punto de llegada y a partir de eso puede ser digamos, más lo que significa ruralidad y los bonos, etcétera, puede permitirse un cierto tipo de estabilidad y puede irse a otro lado, digamos, relativamente, ¿no? Pero no lo ven en función de lo que podría ser el fortalecimiento de la identidad de una escuela, ¿no? Porque uno de los factores fundamentales para fortalecer la identidad de la escuela y por tanto también aportar la identidad de los chicos es tener un cuerpo docente estable, ¿no? Y eso no lo ven por ahí, ¿no? Lo ven como una condición de trabajo, ¿no? Entonces otra mirada, lo que pensaríamos como para fortalecer las escuelas, que es otra mirada de gestión distinta a la que ellos ven como una oportunidad de desempeño laboral. Bueno, gracias. Quisiera seguir conversando más, pero bueno, hay las otras partes del programa. Qué interesante. Bueno, si ustedes demandan que la región podría hacer algo en la investigación cuando ya salga a publicación ya definitiva, bueno, nos avisan, estamos listos para tener más espacios de diálogo de pronto con los equipos interculturales, con los equipos bilingües, para profundizar un poco la investigación. Gracias por considerarme Todo para gusto, Ángela, dialogar con todo sobre esta gusto, Ángela. investigación chévere. Sí, todavía si hay algunas preguntas, a lo mejor van para ti también, Ángela, ¿eh? No, no te vayas. Claro, Sí. sí, en caso hayan preguntas, pueden dejarlas por el chat de forma escrita o pueden levantar la mano para darles el
el acceso para que puedan comunicar la pregunta. Pero si no, Ángela, podemos hacer una última pregunta mientras van escribiendo o levantando la mano. Y, y esa creo que sería la última pregunta porque cerramos ya en unos minutos. Ha sido una reunión bastante interesante. Levanta la mano al profesor Víctor. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, Rafael, por la presentación, muy interesante. Una pregunta muy concreta, me llamó mucho la atención. Señalaste rápidamente que no habían encontrado alguna diferencia en estas expectativas, demandas en función de género, ¿no? La cuestión de género y la vivencia de la sexualidad seguramente, o sea, ciertamente es algo muy amplio, no se remite, no se debe reducir tampoco solamente a la cuestión de faltas y sanciones, pero justamente el año pasado, ¿no? Durante este año también se ha recordado la situación de abusos que puede haber habido y la necesidad de comprender cómo se vive la sexualidad, los roles de género, lo que se entiende como falta en comunidades amazónicas y en espacios educativos, ¿no? Entonces, no sé si se animan ustedes a comentar un poquito más qué puede revelar esa falta de diferencia, ¿no? Por género respecto a estas demandas educativas. Ujú. Sí, no hay que olvidar, Víctor, que sí hay un aspecto que, claro, no hay diferencias entre los hombres y mujeres entrevistadas, pero sí hay un aspecto que los profesores en general marcan, es este asunto del comportamiento ético, ¿no? Em, no solamente entre líneas, sino que directamente esto alude a que hay una demanda percibida de que la población sí quiere que se comporten bien y tengan buena conducta, y no solamente reduzcan el bienestar de los estudiantes a los protocolos de protección hacia el bullying o hacia cosas entre los chicos, sino en la relación entre los profesores con los chicos y entre ellos como en su vida y desarrollo en la comunidad. Entonces ese es un aspecto que es importante tener en cuenta, ¿no? Si aparece así, es que entonces lo sienten, lo perciben, ¿no? Ese aspecto, por ejemplo, no está tan marcado en los marcos del buen desempeño, ¿no? Pero aparece en las demandas y en la necesidad de tener roles de comportamiento ético, ¿no? No sé si Ángela quieres comentar algo. Sí, esa era también una pregunta. Eh, el tema, justamente el tema de violencia, si se percibe, eh, todavía no salimos de todo el lío, por ejemplo, en Amazonas, de todo ese ciclo de violencia que se ha ido dando a las niñas y Ujú, que en las comunidades esto se apaña, ¿no? ujú, Y que nosotros estamos trabajando fuertemente con los docentes que tampoco lo perciben como violencia. O sea, pueden tener un comportamiento ético igual como se sigue insistiendo desde la normativa, pero desde la cultura no se visibiliza la violencia. Entonces, ujú, esto es una preocupación que nosotros, y como dices tú, no está muy delineado en el marco del buen desempeño, pero que territorialmente necesitamos trabajarlo y a nivel también de minero, de las instancias, ¿no? Porque es importante proteger a las niñas, a los niños de este círculo de violencia que no sale, no se percibe en los adultos, ¿no? Esa ujú, era también una preocupación. ujú, Y bueno, y el otro, el otro tema eh, es también eh, el tema de la tecnología, que también se ha vuelto como una necesidad en pandemia y que no ha funcionado definitivamente en la Amazonía. No ha ayudado a cerrar brechas, por más que se ha donado tabletas, y tabletas que se usen sin conectividad, igual eran tabletas de corta vida. O sea, todo el tema de tecnología
no es algo que impacte y no sé si se siente o no se siente, no solo por el tema de la conectividad, sino por la necesidad de profesionalizarse a sí mismo, Mm, si impacta o no impacta en su desarrollo profesional y también en el desarrollo de las clases, ¿no? No ujú, sé, ujú. para nosotros hacer capacitaciones virtuales ahora de verdad que sobre todo con docentes de ámbito rural y que aún sabiendo que tienen conectividad varios de ellos, es, una, es un problema. ¿No? No sé si lo sienten ellos así, no solo por la falta de conectividad, sino por el no manejo, por, bueno, que se aburrieron de tanta presión, no sé, ¿qué sale de eso, no? Y yo creo que ese último punto no, digamos, se expresa más bien como una tendencia muy fuerte porque hay un discurso también vinculado a la necesidad de las TICs. Hay una presión sobre el uso de las TICs en educación, ¿no? Em, pero no se ha percibido, y las TICs además reducidas al uso de tabletas, ¿no? O al uso de computadoras, ¿no? Porque podrían haber otros medios tecnológicos, pero no está presente en el desarrollo educativo, del sistema educativo, ¿no? Y de otro lado, se ve como un límite para poder formarse, ¿no? Porque ellos no quieren tampoco usar del tiempo de sus vacaciones para irse a formar, no lo van a hacer, es la tendencia general, digamos, ¿no? Pero sí ven la necesidad de formarse durante el año y bueno, que sea virtual, ¿no? Pero no quiere decir que eso va a hacerse bien, ni le va a suponer un crecimiento personal, ¿no? Ni desarrollo profesional necesariamente. Y como señalas bien, el impacto del uso de las TICs y lo que significa el mantenimiento y todo esto en el mundo amazónico de una computadora, un equipo, es totalmente distinto a lo que puede ser en una ciudad o en zona urbana andina, ¿no? Incluso en Iquitos o en Pucallpa los equipos sufren, sufren tremendamente. Entonces imaginen qué significa eso en una comunidad, ¿no? Entonces ese es un punto que no aparece del todo, solamente se repite como un límite y que quisieran, pero no hay más fondo en eso, ¿no? Ni tampoco no es expresado como una demanda, ¿eh? No es una demanda percibida. La población no necesariamente demanda eso y no lo ven como una demanda directa, ¿no? Está bien. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, profesor Rafael. Sin duda, la mesa del día de hoy respecto a los desafíos interculturales ha dado paso a más preguntas que esperamos se conviertan y traduzcan en colaboraciones e investigaciones. He notado puntos importantes incluso con las preguntas del profesor Víctor. Uno respecto a la demanda, ¿no? Y idiomática de los docentes y estudiantes y la importancia de correlacionar este estudio respecto en la zona Mashienga con la política bilingüe, ¿no? Sería interesante poder, siguiendo ya la presentación de la investigación desarrollada, a realizar una investigación respecto a ello. También estudiar, ¿no? La cultura, el género y las perspectivas desde los docentes respecto a ello relacionado con violencia en el ámbito educativo, ¿no? También el análisis de relaciones interculturales mencionados y la tecnología, las TICs y el impacto que tienen estas respecto al desarrollo profesional docente y básicamente también en la educación en ámbito primario y secundario, ¿no? Bueno, en el nivel de primario y secundario. Deseamos que esta mesa en verdad se haya sido de su agrado, que haya sido gratificante tanto para Rafael de haber presentado el logro de su culminación de la investigación, que se pueda traducir obviamente en muchas más publicaciones, a la profesora Ángela por su tiempo y por sus comentarios realmente fructíferos. Muchas gracias a nuestros ponentes por su participación esta tarde, a las personas asistentes. Los invitamos asimismo, recordar, por favor, asistir a nuestra siguiente mesa de la semana de investigación titulada Prácticas Reflexivas y Prácticas de Evaluación Formativa Docente, que se llevará a cabo hoy virtualmente a partir de las 7 p.m., es decir, en 4 minutitos. Saliendo de aquí pueden pasar hacia allá. Esa es la siguiente mesa también relacionada respecto a educación. Y bueno, finalmente agradecerle, muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. No sé si el profesor Rafael desea decir algo para cerrar la mesa.
No, solamente agradecerles por su asistencia, su participación, muy, muy agradecido. Muchas gracias, profesora Ángela, y como repito, los vemos en la siguiente mesa a las 7 de la noche, prácticas reflexivas y prácticas de evaluación formativa docente. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Listo. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Ángela, hasta luego. Muchas Gracias. 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 Buenas tardes.